Vida, la gran historia, y que habla precisamente de eso, de la historia de la vida sobre la Tierra, ese proyecto que arrancó hace 4.000 millones de años y del que vamos sabiendo muchas cosas, pues gracias a científicos y divulgadores como él. Profesor Arzuaga, buenas tardes. Qué bien volver a tenerle en la antena de este programa. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy encantado. ¿Cómo nació este proyecto tan ambicioso? Bueno, pues porque, no lo sé, lo he ido elaborando a lo largo de 40 años, yo creo, ¿no? Quizá nació el día que leí el libro de Jacques Monod, El azar y la necesidad, en 1970. No, nunca se sabe cuándo se planta la semilla, ¿no? Pero en los últimos años la verdad es que quería hacer un libro que reuniera todas las grandes preguntas que nos hacemos. Y con ese ánimo divulgador que también le llevó a aceptar nuestra propuesta aquí en la radio, ¿no? Está muy bien eso, que uno no se conforme con saber mucho, sino que también se preocupe por divulgarlo a la máxima gente posible, profesor. Sí, bueno, pero yo cuando venía aquí de profesor casi hablaba más de las respuestas o de las certezas, y la verdad es que aquí he adoptado una posición un poco más parecida a la de Sócrates. Voy por ahí haciendo preguntas, ¿no? Bueno, eso está bien, porque en las preguntas hay una parte de las respuestas también, ¿eh? Sí, por lo menos las preguntas son las que generan la investigación. Exacto, ahí va yo. Ya saben, no hace falta que se lo diga, pero para algún distraído, que Juan Luis Arzuaga es paleoantropólogo, el mejor que tenemos en nuestro país, es doctor en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid, es catedrático de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la misma universidad, también es director desde hace 5 o 6 años del Museo Científico de la Evolución Humana de Burgos, en fin, uno de los miembros más potentes del equipo de investigación de Atapuerca, y paro porque si no, hasta las 6 estamos hablando del currículum de Juan Luis Arzuaga. Los humanos siempre nos hemos preguntado por el sentido de la vida y por nuestro origen, y algunos han buscado, profesor, la respuesta en la ciencia y otros en los dioses, ¿no? ¿Son tan incompatibles como parece? Y lo digo por la pregunta, volvemos a la pregunta, con la que usted arranca el libro, que es esta: ¿es todo lo que ha pasado pura casualidad? ¿Una suma de accidentes sin regularidad alguna? ¿O existe una cierta dirección? Bueno, hay patrones más que direcciones, ¿no? La vida tiene un comportamiento que se puede entender, por lo menos, ¿no? Como decía ese mismo Monod al que me he referido antes, él decía, no había ninguna necesidad de que los átomos se reunieran para formar este guijarro que tengo en mis manos, ¿no? Y decía, el guijarro no tenía la obligación de existir, dice él, pero tenía el derecho. Vamos a decirlo así, ¿no? Yeah. De forma que lo que ha ocurrido no tenía necesariamente que ocurrir, pero eso no quiere decir que no se pueda explicar, o que no tenga causa conocida, o que no se pueda entender. Era una posibilidad que existía, que podía ocurrir, y que podía ocurrir no de cualquier forma, no todas las posibilidades estaban abiertas. La vida no puede ser cualquier cosa. Había un número limitado de posibilidades que son las que se han materializado. Pero al final salió, digamos, ¿no? Bueno, costó 4.000 millones de años. Bueno, tampoco es para tanto. Ser humano, no todos los planetas disponen de tanto tiempo. No, es verdad. Hay algunos que se mueren antes, que se consumen antes. Claro, porque es que además tienen que darse las condiciones adecuadas para que haya agua en estado líquido. No podemos concebir la vida sin agua en estado líquido, y las condiciones sin una cierta estabilidad y una distancia determinada de su estrella, y además hay que disponer de 4.000 millones de años. Claro, o sea que en la Tierra ha habido vida porque hemos tenido tiempo para ir perfeccionándola. Y porque permite la existencia de agua en estado líquido. Claro. Y por el agua. Habla en el libro Juan Luis Arzuaga de convergencias y divergencias adaptativas. Las divergencias serían la forma como las especies van cambiando, van mutando y van dando paso a otras que cada vez están más alejadas entre sí. Y luego las convergencias, dice Arzuaga, que es pues la repetición más o menos de los mismos modelos de organismos, como si al final el número de posibilidades fuera limitado, ¿no? O sea, no hay las posibilidades son unas, no hay más que las que hay. Claro, y podemos establecer fácilmente un paralelo entre esto y la historia humana, la historia cultural, la historia reciente. Tenemos, por una parte, diversidad, no hay dos culturas que sean iguales, y por otra parte, muchos
muchas cosas en común. En el libro, por ejemplo, cuento, citando a otro autor, por cierto, que cuando Hernán Cortés llegó a México, ahora hace 500 años, se encontró con una sociedad cuyas instituciones se entendía perfectamente y era capaz de reconocer como las suyas. Y sin embargo llevaban 15.000 años separados. La escritura apareció en muchos sitios, la agricultura y la ganadería también se han inventado en diferentes lugares. O sea, hay muchas cosas en común en el ser humano, en la naturaleza humana, que hace que se repitan muchos patrones. También hay cosas que nos diferencian. La historia de la vida pasa igual. Por cierto, ahora que hablaba de eso de la escritura, que todas las civilizaciones, que en buena parte de las civilizaciones, aunque de forma diferente, se podían reconocer unas a otras, me sorprendió enormemente que los incas no tuvieran ninguna escritura. Bueno, estaban cerca de ello, estaban a punto. ¿Ah, sí? Estaban a punto de conseguirlo. Es más, después de la publicación del libro, ha salido un trabajo, se ha publicado en una revista científica, en Nature, la más importante, un estudio sobre las religiones. No es frecuente que aparezcan trabajos de religión en una revista científica. Y este está ahí porque hace análisis de las religiones y llega a la conclusión de que una civilización, una vez que alcanza un cierto grado de complejidad, que incluso lo miden, tiene que llegar al valor de 6.1, termina produciendo o encontrando al Dios moral. Quiero decir, el Dios que juzga los actos. Hasta este grado de complejidad, los dioses simplemente exigen de las sociedades humanas pues sumisión, sacrificios, obediencia, y a partir de este grado de complejidad, todas las civilizaciones, cualquier civilización, termina por producir un Dios que juzga y que se preocupa, que sanciona los comportamientos morales. Bueno, pues los incas, precisamente, ya habían llegado a ese grado de complejidad y todavía no habían producido ese tipo de dioses, ni la escritura, pero podemos especular con fundamento con que si hubieran dispuesto de quizá un siglo más, habrían terminado produciendo lo que les faltaba. La escritura, qué pena. La escritura porque... y el Dios moral. Ya, claro. Y sin embargo, les faltaba la escritura, pero tenían ingenieros o arquitectos capaces de construir, por ejemplo, en Machu Picchu. Y calzadas. Claro, calzadas brutales, miles y miles de kilómetros. Exactamente, es que eso es el patrón, ¿no? Cualquier civilización termina produciendo cosas muy similares en todas partes, en el orden puramente, en el orden material, el orden institucional social, pero también en la ingeniería, en la economía y hasta en la religión. Bueno, algo parecido ocurre en la historia de la vida. Pues muy interesante. Ahora se entiende todo. O sea, a los incas le faltó tiempo. Bueno, hasta que llegaron los españoles. Los españoles que traían la escritura, precisamente, que utilizaron sus calzadas, lógicamente, para moverse, es decir, que utilizaron lo que ya estaba hecho, y lo que hicieron fue imponer un Dios que ellos seguramente habrían acabado por encontrar o por crear, como se quiera, y una forma de escribir las cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y socialmente supongo, doctor Arzuaga, que pasa lo mismo, ¿no? Que al final todas las soluciones que encuentran las sociedades son organizaciones parecidas en cualquier lugar del planeta y que además casi todo es cíclico encima, ¿no? Convergen, sí, y es más, ahora mismo hay aquí una cierta discrepancia entre lo que vemos en estos dos planos que estamos comparando, porque casi todo el mundo pensaría que la historia humana, quiero decir, la historia social y cultural, tiene una dirección, una flecha, decimos nosotros, porque nos parece que todo tiende hacia la convergencia, hacia una única sociedad, una sociedad planetaria, ¿no? De forma que si la impresión que tenemos todos es que, mirando hacia atrás, que hubo una época de diferenciación, diversificación de las culturas, y luego se han ido descubriendo unas culturas a otras, sucesivos descubrimientos que han ido estableciendo una red que tiende hacia una sociedad única. A eso le llamamos globalización, ¿no? Claro, entonces aquí sí que vemos que en la historia hay una dirección. Sin embargo, en la historia de la vida, lo que vemos más bien es diversidad. Hay muchas líneas evolutivas, se tiende a ocupar todo el espacio y no vemos una línea única, una flecha
de la evolución. O sea que estamos actuando un poco contra natura, o al menos contra la costumbre de los últimos 14.000 años. Salvo que pensemos que finalmente ha aparecido una especie que es la nuestra, que al cabo de mucho tiempo es capaz ya de condicionar el resto de la biosfera, ¿no? Ya, pero me sorprende cuando dice usted toda sociedad avanzada termina por producir un Jehová. Bueno, es que ese dios moral que decía hace un momento. Un dios que juzga los dioses de las sociedades de las sociedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos que haya un dios? Bueno, pues porque ya existen es un dios prosocial, que se dice. Es un dios que juzga, evalúa las conductas personales hasta ese momento, hasta ese grado de complejidad social. Pues simplemente cada cultura tiene su dios, para empezar, hay muchos, y los dioses son simplemente, pues representa la figura como del rey supremo de esa sociedad, ¿no? Se le debe obediencia, se le debe veneración y nada más, pero el Dios no juzga las conductas de los no promueve, digamos, el amor fraterno, ¿no? Al buen orden social. El origen de la vida y el origen del universo son dos de los tres grandes orígenes que nos interesan a todos, dice en el libro el profesor Arzuaga. El tercero es el origen del pensamiento racional y también el pensamiento irracional. Claro, porque el pensamiento mágico es exclusivamente nuestro. Normalmente nos referimos al pensamiento que no es lógico, para entendernos, por ejemplo, el fanatismo, sobre todo, y lo calificamos de irracional o de animal, incluso, pero los animales no son fanáticos, no hay ninguna especie animal fanática. O sea que el terrorismo, como poner una manifestación de un comportamiento fanático, es propio de los humanos, claro. Es exclusivo de los humanos. Exclusivo, claro. Porque solo los humanos podemos tener inquisiciones y cosas así, ¿no? Eso es lo que se llama pensamiento mágico, que por otra parte también es el que está detrás del arte, de la cultura, de la solidaridad y de Greenpeace. Es decir, que el mismo tipo de pensamiento puede producir diferentes manifestaciones. La reproducción sexual tendría lógica si al colaborar el padre y la madre en la crianza de los hijos comunes, el número de supervivientes fuera al menos el doble. Explíqueme esto, profesor, bueno, que he leído textualmente. Es una cuestión de echar cuentas. Por ejemplo, una osa tiene un encuentro sexual con un oso en nuestras montañas del norte, un breve encuentro sexual, queda embarazada y a partir de este momento pues tiene lugar la gestación, finalmente el parto, finalmente la lactancia y la crianza de los osednos. Bien, todo el trabajo lo desarrolla la madre y sin embargo en cada hijo solamente transmite la mitad de sus genes, porque la otra mitad los pone el padre. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la madre aparentemente sería más rentable un tipo de reproducción asexual sin participación del macho, por caso. Ahora bien, en aquellos casos en los que el macho contribuye a la crianza de las crías y eso hace que el número de crías se duplique, en cada cría, en un caso de reproducción sexual, solamente van la mitad de los genes de uno de los progenitores. Pero si tenemos el doble de crías, el resultado es el mismo. Hay que echar unas pequeñas cuentas ahí, pero es fácil. O sea que esa sería la ventaja de la reproducción sexual de la especie. Claro, digamos. Entonces nos preguntamos, sí, porque dicho de otras maneras, de otra forma, en cada cría solo ponemos la mitad de nuestros genes, pero a cambio con los cuidados de los dos padres, el número de crías se duplica o más de que duplicarse. Y entonces al final salen esas cuentas. El problema es en aquellas especies en las que no hay participación del padre en el cuidado ni de la madre. En el caso, por ejemplo, de los peces. Los peces, que ponen los huevos. ¿Qué ventaja tiene la reproducción sexual sobre la reproducción asexual? Es decir, que no haya fecundación, para entendernos, en reproducción sin participación del padre. Eso es uno de los problemas de la biología. ¿Por qué se ha impuesto la reproducción sexual? Tengo que decir que hay muchas especies que tienen reproducción asexual, lo que se llama partenogénesis. O sea, no hay intervención del macho en la descendencia, en la reproducción. Pero eso a largo plazo resulta ser peor porque la reproducción sexual produce variabilidad genética. Se combinan los genes mucho más y eso nos da una mayor plasticidad
y más capacidad de respuesta frente a cambios ambientales, enfermedades y demás. Muy bien. Bueno, pues algo de esto está en la base de que los humanos que no somos de África subsahariana llevemos en torno a un 2% de genes neandertales, ¿no? Eso quiere decir que hubo apareamiento sexual, claro. Sí, claro. Claro, de ahí viene, sexo, ¿no? Es la única forma. La única forma es el sexo. Sí, a través del sexo. Sin embargo, es un porcentaje relativamente pequeño, y una de las cosas que hemos descubierto es que se da entre todas las especies. El oso de las cavernas, que considerábamos, por ejemplo, extinguido por completo hace miles de años, resulta que un pequeño porcentaje, aproximadamente el mismo que el de los neandertales en el Homo sapiens, pues se conserva en los osos pardos que tenemos ahora. O sea, que haya un pequeño intercambio de genes es muy frecuente entre especies cercanas. O sea, siempre ha habido miembros de una especie que han sido más audaces, digamos, y han tenido contacto sexual con quien no le tocaba. O circunstancias que lo han favorecido, o adopciones y cosas así, ¿no? Adopciones también podría ser. Encontrarse adopción de un niño o una niña dentro del grupo, pues ya hace que se vayan a incorporar genes en la siguiente generación. Profesor, ¿cómo debió ser la convivencia entre esa gran diversidad de especies de homínidos que compartieron el planeta entre hace 2 millones de años y hace 1,5 millones más o menos? Bueno, eso es lo que defiendo yo, porque en realidad uno de los grandes problemas de la evolución humana, yo diría que el número 1, es el patrón. Es decir, la evolución humana es absolutamente lineal, o sea, solo ha habido una especie humana en cada momento, en todo el planeta. Nunca hubo 2 o 3 especies humanas al mismo tiempo. ¿No? Bueno, hay 2 modelos, ¿no? Hay algunos científicos que creen que la evolución humana es lineal y otros que creen que es ramificada. Los que creen que la evolución humana es lineal explican esa linealidad como consecuencia de la cultura. La cultura sería el factor unificador. No necesitamos adaptarnos a las circunstancias particulares de cada región geográfica biológicamente, porque disponemos de la tecnología. Nuestra adaptación es tecnológica. Eso es lo que dicen. Yo soy de los que opinan que sí ha habido ramificación, pero que en todo momento ha habido varias especies hasta que al final nosotros nos hemos quedado solos, de otra cosa porque hemos reemplazado a todos los demás. Pero quiero decir que este es un tema recurrente de la paleoantropología, y es una de las dudas que planteo en el libro, porque sigue siendo objeto de debate. Ha habido siempre una especie solo, nuestra evolución es lineal, la cultura ha hecho que nunca nos hayamos separado en varias especies, o al contrario, las ha habido, y sigue habiendo debate. Interesante. Acaban de descubrir que un grupo completamente desconocido hasta ahora vivió en el noroeste de Siberia, ¿es verdad? Durante, dicen, la última edad de hielo. Y, bueno, ese grupo, que hasta ahora no estaba, digamos, fichado por los científicos, sí, podrían ser, he leído, el eslabón perdido con los nativos americanos, ¿no? ¿Qué tiene de importante ese hallazgo? Bueno, ya entramos en la microevolución, es decir, evolución dentro de Homo sapiens. La evolución dentro de las especies es una cosa muy compleja, porque las especies están divididas en poblaciones, o sea que normalmente hablamos de especies, pero las especies no son un todo uniforme. Cualquier oyente sabe que cualquier especie tiene subespecies, tiene razas geográficas, ¿no? Entonces las razas se funden, se fusionan, se diferencian. Entonces el poblamiento de América se produce desde Asia. Y el poblamiento y hace 15.000 años. Y el poblamiento de América pueden haber participado varias poblaciones humanas distintas o en diferentes momentos. O sea, ahora, gracias a la genética, podemos estudiar fenómenos, tenemos más resolución, podemos estudiar fenómenos que se producen a un nivel inferior al de la especie. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final, y tengo como lección de humildad, doctor Arzuaga, sí, sería bueno para acabar decirle a los oyentes que nos parecemos enormemente a las abejas, a las avispas y a las termitas. O sea, nos organizamos, nuestra biología social, complejísima, sí, es idéntica a la de abejas, avispas y termitas. No diría yo, no debería serlo tanto. Vamos a ver, dentro del mundo de los invertebrados terrestres, los que han tenido más éxito son los insectos sociales. De hecho, las hormigas
la biomasa de hormigas pesadas, simplemente al peso, constituyen el grupo más importante de animales que no son vertebrados. Son los grandes triunfadores del planeta, quiero decir, la tierra firme. Entre los insectos, entre los invertebrados son las hormigas. Y en el mundo de los vertebrados, los grandes triunfadores somos los humanos. Eso quiere decir que también representamos la mayor parte de la biomasa, nosotros y nuestros animales domésticos. Eso quiere decir que tanto en el mundo de los pequeños, de los invertebrados, como el de los grandes, de los vertebrados, dos especies sociales, y aquí podríamos ver un cierto determinismo, ¿no? Que decíamos al principio. Finalmente, las especies que desarrollan más su biología social son las que terminan por imponerse. Hasta ahí llega el parecido. Luego, el mundo de los insectos sociales, de las abejas y de las avispas, es el mundo feliz de Aldous Huxley. Son unas sociedades a las que no quisiéramos parecernos. No sé yo si estamos yendo a toda velocidad hacia ese modelo. Sí, por supuesto. Existe el peligro de que nos convirtamos en el mundo feliz, claro, la distopía. Claro. Es decir, una sociedad, la colmena humana, o el hormiguero humano, con individuos que no tienen autonomía. Esa es el riesgo. La vieja utopía, pero de los totalitarismos. Bueno, la distopía, digamos. Sí, ¿no? La distopía de las sociedades planificadas, en la que los individuos son un número, los individuos no cuentan, ¿no? Entonces, claro, eso es un mecanismo de éxito, de dominancia, al fin de cuentas, ¿no? En el mundo de los insectos les ha llevado hasta ahí. En nuestra evolución, que nos hemos convertido en una especie muy importante, o la más importante, esperemos que se consiga de otro modo, ¿no? Que el futuro nos haga más libres. Que el futuro nos haga más libres. Yo de momento observo que el futuro nos hace más controlados, profesor Arzuaga. Sí, cada vez hay más medios de control. Por eso digo. Ya de forma leen nuestra faz. Ese es el peligro. Ya, pues no sé yo si tiene remedio, pero en fin. Es apasionante leerle y escucharle siempre, profesor Arzuaga. Recuerden, Vida, la gran historia. Si me coge mucho síndrome de abstinencia y le llamo dentro de unos meses, igual encontramos una forma de hacer otra masterclass, ¿no? Es que este libro podría ser un buen libro de texto, ¿no? Para una masterclass. Vale, le tomo la palabra, profesor. Muy bien. Buen verano. Igualmente. Hasta pronto.